Es momento de noticias internacionales y como dice mi compañero, nuestro compañero Nico Núñez, de abrir la ventana al mundo. Se lo digo así porque nos debe estar mirando. Con toda Y seguridad. que sepa que lo tenemos siempre presente cuando no está. Con toda seguridad. Es más, subimos una foto en las redes sociales para también tenerlo un poquito cerca. Bueno, a nivel internacional lo más destacado sigue siendo la crisis en Medio Oriente. Se recrudecen los combates en este séptimo día. Todo esto habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Exige la rendición incondicional de Irán. Nuevas oleadas de ataques contra Irán en una guerra que ya deja cientos de muertos en el Líbano. Las consecuencias económicas empiezan a manifestarse, los precios de la energía se disparan y aumenta la incertidumbre financiera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no habrá acuerdo con Irán y que solo aceptará una rendición incondicional. Un total de 50 aviones de combates israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido ex líder del régimen iraní Ali Jamenei. Además, el ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente en las ciudades de Teherán e Isfahán. El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace 5 días contra el Líbano aumentó en esta jornada a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas. Por su parte, el grupo chií libanés Hezbollah continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado hebreo. Irán asegura que Estados Unidos no tiene posibilidad de participar en el nombramiento del nuevo líder iraní tras el asesinato de Jamenei, afirmó el embajador de ese país en Moscú. Miles de personas congregadas en la mezquita Mosala de la capital iraní para el rezo del viernes corearon ni negociación ni rendición, lucha contra Estados Unidos y negociación ni rendición, destrucción de Israel. Bueno, y a todo esto, ¿qué pasa con los países europeos? ¿Qué pasa con Francia? Bueno, el país anunció el despliegue naval en el Mediterráneo con un portahelicópteros, el Charles de Gaulle. Un portavoz del Estado Mayor del Ejército francés indicó este viernes que ese portahelicópteros que ya se encuentra en el Mediterráneo viene a completar el dispositivo que se ha movilizado después del estallido del conflicto bélico desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de esos barcos estuvo en el otoño de 2024 frente a las costas del Líbano por si hubiera sido necesario para una operación de repatriación de franceses ante la ofensiva israelí. Este viernes entró también en el Mediterráneo a través del estrecho del Gibraltar, el Charles de Gaulle, que hasta finales de la semana pasada estaba en el puerto sueco de Malmö para participar en unas maniobras en el Báltico. El portaaviones, que debería dirigirse hacia el este, va escoltado con varias fragatas armadas, en particular con misiles de defensa antiaérea, así como un submarino de ataque. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfrentado con Donald Trump por la guerra contra Irán, calificó el conflicto de extraordinario error e insistió en que la colaboración leal debe primar sobre la confrontación en la relación con Estados Unidos. El movimiento pro-iraní libanés Hezbollah pidió la evacuación de las localidades israelíes situadas a menos de 5 kilómetros de la línea limítrofe tras un llamamiento similar realizado por Israel a los habitantes de amplias zonas del Líbano. En Arabia Saudita, las autoridades dijeron que interceptaron un misil de crucero en el centro del país. En Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, se produjo una explosión cerca del aeropuerto que acoge a tropas de la coalición liderada por Estados Unidos. También en Irak, varios drones atacaron el aeropuerto y los campos petrolíferos de Basora, en el sur del territorio. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el comercio internacional, con el petróleo, con los buques en el estrecho de Hormuz? Unos 200 barcos están bloqueados en el estrecho de Hormuz. 9 buques han sido atacados desde el inicio de la guerra hace 7 días. A casi una semana que se registraran los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos a Israel a Irán, la guerra continúa en todo Medio Oriente, con Israel lanzando ataques contra Teherán y Hezbollah en Beirut. 9 buques han sido atacados desde el inicio de la guerra y otros 200 continúan bloqueados en el estrecho de Hormuz. Ante esta incertidumbre, el precio del crudo continúa su escalada y el barril de Brent casi alcanzó los $85. En las últimas horas, las tensiones se intensifikaron
intensificaron tras el supuesto ataque iraní contra la base aérea Al-Dharafa en los Emiratos Árabes Unidos. Ese ataque con misiles y drones obligó a reforzar las medidas de seguridad tanto en la base como en sus alrededores, al tiempo que aumenta la preocupación por una escalada más amplia en el Golfo. Irán lanzó misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo hacia Israel, dispersando municiones explosivas en una amplia zona de ciudades del centro. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv mientras los residentes corren a los refugios antiaéreos. Mientras en Bahrein afirmó que los ataques iraníes impactaron en 2 hoteles y un edificio residencial en la capital Manama, causando daños pero sin víctimas, a la vez que Arabia Saudita confirmó la interceptación de 3 misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán. Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones, hundiendo más de 30 buques de guerra iraníes. Washington avanza en desmantelar la capacidad de producción de misiles iraníes, según señalan sus autoridades. Israel anunció este jueves el inicio de una nueva fase de ofensiva que traerá consigo, dijeron, sorpresas adicionales, según el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir, quien además afirmó que Israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes. El ejército israelí anunció por otra parte que empezó a atacar infraestructura del grupo terrorista libanés Hezbollah en la zona de Da'ish, en los barrios periféricos al sur de Beirut. En esos ataques, el hijo del ministro israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, resultó levemente herido. Bueno, ¿y qué sucede con los precios del petróleo a raíz de esta guerra? Se han incrementado en las últimas horas, fluctúan, tiene altos y bajos, bueno, impulsados por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Oriente Medio. El barril del petróleo Brent, referencia internacional del petróleo, superó hoy los $92, su nivel más alto desde el año 2023. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, llegó brevemente a $90,48, lo que supone un alza de más del 11%. Todo esto en 7 días nada más a raíz de este conflicto. Vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una situación bastante particular que se dio hoy en el despacho oval de la Casa Blanca, al medio de toda esta tensión, de esta crisis geopolítica en Medio Oriente a raíz de esta guerra, de los ataques de Estados Unidos junto a Israel contra Irán. Bueno, pastores religiosos rezaron por el presidente de Estados Unidos en el despacho oval. Entre otras frases y otras palabras dijeron: Padre, te rogamos que sigas dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar a nuestra nación mientras regresamos a una sola nación bajo Dios, se escucha decir en un momento al pastor. Cambiamos de información ahora, seguimos hablando de Estados Unidos, pero vamos a hablar del expresidente Barack Obama, porque en esta jornada se está llevando adelante los homenajes fúnebres en el funeral del reverendo Jesse Jackson. El expresidente Barack Obama dijo que es difícil tener esperanza en el clima político actual. En todas partes vemos cómo se celebran la avaricia y la intolerancia y cómo se disfrazan de fuerza la intimidación y la burla. Vemos cómo se denigra la ciencia y la experiencia, mientras que la ignorancia, la deshonestidad, la crueldad y la corrupción cosechan beneficios incalculables. Todos los días vemos eso y es difícil tener esperanza. Jackson, quien murió el 17 de febrero, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de 6 décadas. Vamos a hablar de Venezuela ahora, porque ese país y Estados Unidos acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares rotas desde el año 2019 por parte del depuesto presidente Nicolás Maduro. Compartimos estas y otras noticias en el siguiente compacto informativo.
Estados Unidos y Venezuela informaron que restablecerán sus relaciones diplomáticas, parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro. Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera su primera reelección el año anterior. En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos destacó: este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela. Ecuador declaró en emergencia su principal refinería de crudo Esmeraldas, luego de que un incendio ocurrido hace 3 días afectara gran parte de su estructura. Esto obligó a parar completamente las operaciones, según informó la estatal Petroecuador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno contra la inmigración, tras una cascada de escándalos migratorios y de corrupción. Noem, marcada por la gestión de las agencias migratorias, asignó un contrato millonario de publicidad al marido de su ex portavoz y dijo que el presidente estaba al corriente. El Senado de Brasil ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo. Rusia y Ucrania intercambiaron entre jueves y viernes 500 prisioneros de guerra en el marco de un acuerdo alcanzado durante las negociaciones en Ginebra. En plena expansión de la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter de Miami, campeón de la pasada temporada de la Liga MLS. Entre ellos estuvo nuestro compatriota Luis Suárez y el argentino Lionel Messi. En la ocasión, Trump sugirió que él y el secretario de Estado Marco Rubio planean centrar su atención en Cuba tras la guerra con Irán, pero prefieren esperar un par de semanas. En ese marco, Trump dijo: qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos, hacen que ya no sientas tan bien sobre ti mismo, en tono de broma. A la vez que tuvo unas palabras de admiración para el goleador uruguayo Luis Suárez y dijo: es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Con dedicación y todo. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora, Estefi. Muchas gracias, Deli. Bonito fin de semana. Igualmente para usted y para los televidentes. Que pasen bien.